epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 6. Mire lo que dice esta palabra. Voy a leer despacio, fuerte y claro para todos y para todas. Así dice la palabra del Señor. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Amén. Levante su mano conmigo, cierre sus ojos y diga: Señor Jesucristo, te ruego en esta oración, alumbra mi entendimiento para comprender contundentemente esta palabra. Edifícame, fortaléceme, avívame en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, damas y caballeros, a través de este pasaje, oiga, poderoso pasaje que acabamos de leer, quiero compartir una enseñanza que he llamado la sincera fidelidad a Cristo. De hecho, es una expresión que se encuentra ahí mismo en el pasaje. La sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué tal si le dice al que está a su lado para recordar? Dígale así: esta noche vamos a hablar de la sincera fidelidad a Cristo. Vamos, dígale, pronúncielo, repítalo, vamos, para que no se le olvide. Esta noche vamos a hablar de la sincera fidelidad a Cristo. Qué bonito ese título, la sincera fidelidad a Cristo. Y permítanme comenzar de esta manera. Escuchen conmigo. El roble es una especie de árbol muy popular que tiene una corteza muy fina y muy duradera. Esas características hacen del roble un árbol muy fuerte, un árbol muy fino, que puede soportar las peores tormentas, que puede soportar los mayores huracanes y permanecer firme donde está plantado. Es decir, nada lo tumba, nada lo derriba. Así es el roble. De tal modo que en la vida cotidiana el roble se volvió una expresión de firmeza para los seres humanos. Es decir, cuando alguien dice que tal persona es como un roble, todos logramos entender que lo que se quiere decir es que esa persona es fuerte, que esa persona es aguerrida, que esa persona es firme. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta especie, este tipo de árbol tiene estas características. ¿Están conmigo, sí o no? Sin embargo, hay varias cosas que sí pueden derribar al roble, y son cosas pequeñas. Qué paradoja o qué ironía. Son cosas que a simple vista no se pueden ver. Y una de ellas es un hongo. Un hongo que el nombre científico no soy capaz de pronunciarlo en este momento porque es muy difícil, pero les juro que es un hongo. Y ese hongo se desarrolla en las células
del árbol, del roble, justo en los fluidos del agua y los nutrientes del roble, de tal manera que impide que esos nutrientes y que la distribución del agua llegue a cada rincón, a cada punta de todo el roble. Y cuando este hongo se ha desarrollado, pues el roble ya no recibe los nutrientes, ya no recibe el agua que necesita, de tal modo que las hojas y las ramas se secan y posteriormente el tronco comienza a resquebrajarse, de tal modo que las cosas externas luego pueden derribar a ese roble, dígase un huracán o una tormenta, pero incluso el roble se debilita tanto por culpa de este hongo que se puede resquebrajar fácilmente. Así que lo que un día vemos como algo impetuoso, ubicado en el bosque como el rey de los árboles, luego lo vemos resquebrajado en el suelo como un tronco abandonado, solo por culpa de un hongo interno que se desarrolló y que mató a este árbol. ¿Me siguen, sí o no? Pensando en esto que leí en un artículo, que no es un invento del pastor, es algo real, lo pueden consultar. Fíjese que después de la pandemia hacia acá, hoy en Latinoamérica, de cada 5 iglesias se está cerrando, cancelando una. Es decir, que de 100 iglesias que hay en Latinoamérica, se están cerrando hoy por hoy 20 iglesias en un periodo de 18 meses. Las iglesias también se están cerrando. Las iglesias también se están cancelando. Y lo curioso es que la causa del cierre de esas iglesias es variada. Es decir, hay muchas causas. Por ejemplo, después de la pandemia hacia acá, una causa por la cual se cerraron muchas congregaciones fue por la parte económica. No había dinero para sostener locales, para pagar iglesias, de tal manera que la gente no tenía dónde congregarse y terminó esparciéndose. Otra causa por la cual se cerraron muchas iglesias después de la pandemia es porque no habían ministros, no habían pastores, o los pastores que habían, si no les pagaban, se iban, así de plano como lo escucha. Y no pastoreamos más, y eso dejó a la deriva las congregaciones, las cuales cogieron cada una para su lado, y ese lugar de congregación se cerró. Pero otra causa, y esa es la que quiero concentrarme, por la cual iglesias en Latinoamérica se han cerrado, es porque al interior de ellas los ministros, los pastores y los líderes han cambiado la doctrina. La enseñanza comenzó a ser otra. Y cuando comenzaron a enseñar otras doctrinas diferentes a la sana doctrina de la Escritura, eso comenzó a hacer mella en los creyentes. Eso comenzó a desviar a la congregación. Eso es lo que hace una falsa doctrina. Una falsa doctrina desvía del camino a toda una comunidad de creyentes que no terminan en los brazos de Jesús, sino que más bien terminan descansando quién sabe dónde. Pero donde quiera que llegan con esa falsa doctrina, terminan vacíos, sin sentido en la vida, sin propósito y sin seguridad de salvación. Eso es lo que hacen las falsas doctrinas. Y esos pastores y líderes que comenzaron a predicar falsas doctrinas, por la cual se han cerrado iglesias hoy en Latinoamérica, son como el hongo del roble. Iglesias que ayer estaban firmes como un roble, pero que el hongo interno, la falsa doctrina, comenzó a carcomer por dentro, y hoy muchas de esas congregaciones ya no existen. Unos creyentes se apartaron, otros se fueron detrás de otra doctrina todavía más rara y están practicando cosas que ni a palos ninguno de nosotros haríamos, tal vez. Eso es lo que pasa. Ahora, con todo lo que acabo de explicar y pensando en el pasaje que acabamos de leer, encontramos al apóstol Pablo escribiendo la segunda carta a los Corintios.
Y esta segunda carta Pablo la escribe por varias razones. Una, porque cuando envió la primera carta, Pablo quería saber cómo habían recibido los creyentes esa epístola. Y Timoteo y Tito, quienes llevaron la carta y luego regresan a darle un informe a Pablo, estos le informaron a Pablo que los corintios habían recibido de buena manera la primera epístola. Sin embargo, habían algunos dentro de la iglesia que no les pareció bien esa epístola, pero que además estaban poniendo en duda el ministerio de Pablo y le estaban enseñando a la congregación que Pablo no era apóstol, porque Pablo no estuvo con los 12 ni anduvo con Jesús. Así que su apostolado era cuestionable y que por lo tanto las enseñanzas de Pablo no tenían ninguna autoridad. Además, porque Pablo no tenía cartas de recomendación que surgieran desde la misma Jerusalén donde se fundó la iglesia. Por eso es que Pablo en la segunda carta a los Corintios dice: venga, yo no necesito cartas, mis cartas son ustedes, cartas leídas por todo el mundo. Ustedes son la muestra de que yo tengo un ministerio apostólico y que el Señor me ha usado para extender el evangelio. Es lo que dice Pablo en la carta. Pero entonces, cuando Pablo se entera de que hay falsos maestros dentro de la iglesia y que están enseñando otra doctrina, entonces Pablo comienza a defender su ministerio. Pablo comienza a defender su apostolado, pero además Pablo comienza a expresar su gran preocupación por la iglesia. Y ahí es donde llegamos al capítulo 11. Y me encanta cómo comienza el capítulo 11 Pablo. Pablo dice: toleradme un poco de locura. Toleradme. Sí, toleradme, dice Pablo. Y luego va a decir cuál es la locura. Dice: yo a ustedes los celo. ¿Los qué? ¿Cuántos son celosos aquí? No levante la mano. Yo a ustedes los celo con celo de Dios. Oiga, hay un celo que es bueno, el celo de Dios. Dice: porque yo los desposé, o sea, los comprometí con un novio, Cristo, para presentarlos como una virgen pura delante de ese novio, delante de ese Señor. Es decir, Pablo lo que está mencionando hasta aquí es: mire, yo a ustedes los he adoctrinado, les he enseñado y los he preparado para el encuentro con Cristo. Ustedes son como una novia pura, virgen, que se está preparando para recibir al novio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y luego dice o añade: pero me temo que como Eva fue engañada por la serpiente, así también, oiga, dice, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Tengo un miedo, le está diciendo a ellos: yo tengo un miedo. Tengo un miedo de que los que están entre ustedes enseñando una falsa doctrina, dándoles malas enseñanzas, los desvíen de esa fidelidad con la que ustedes empezaron en el evangelio. Oiga, y luego explica, y luego les dice por qué tiene ese miedo. Les dice: porque es que ustedes han llegado a tal punto que si alguien les presenta a otro Jesús, o si reciben otro espíritu, o si creen en otro evangelio, ustedes toleran eso. Como que Pablo le está diciendo: el miedo que yo tengo es porque ustedes han caído a un punto donde ya son fáciles de convencer con cualquier doctrina. Y tengo ese miedo. Y esto, mis amados, a mí me causa verdaderamente interés. ¿Por qué? Porque la iglesia aún, o mejor dicho, en 2000 años de cristianismo, cada año, cada siglo, la iglesia se ha tenido que enfrentar al mismo problema. ¿Cuál, pastor? Falsas enseñanzas, falsas doctrinas que surgen dentro de la misma congregación,
que sutilmente los creyentes van adoptando, van tolerando, y que al mismo tiempo, al tolerar esas falsas doctrinas, eso va modificando su fe, su comportamiento, su relación con Dios. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. Eso ha pasado desde hace 2000 años. Y en el presente sigue ocurriendo eso. Mire, por ejemplo, mírenme acá por favor, no me ignoren. En la actualidad hay muchos predicadores de renombres. No lo voy a decir por un asunto ético, pero en la actualidad hay predicadores que salen por la televisión, que salen por el internet, por las redes sociales, por Facebook. Usted se los puede encontrar en YouTube o en cualquier otra plataforma. Y son predicadores que elocuentemente tienen una finura especial y que presentan un mensaje seductor que atrapa con una facilidad a cualquier creyente. Entonces, en esa gama de predicadores tan sofisticados que hay hoy en día, encontramos, por ejemplo, predicadores que enseñan que Dios existe para que tú seas rico y prosperes. Hoy hay predicadores que enseñan esa doctrina. Dios existe para hacerte rico y para que tú prosperes. No voy a decir nombres, pero tal vez algunos de ustedes se alcanzan a imaginar por qué corte de predicadores es que estoy hablando. Pero hay predicadores que proclaman, que creen, que entregan esa doctrina de la iglesia. Dios existe para hacerte rico y próspero a ti. Pero por otro lado, hay otros predicadores que enseñan y establecen que Dios existe para que tú seas feliz y para que desarrolles tu autoestima. Hoy hay evangelios así. Dios existe para que tú seas feliz y para que desarrolles bien tu autoestima. Y esa enseñanza encanta a cualquiera, sobre todo a los acomplejados como nosotros. Pero incluso hay predicadores que van más allá, y el evangelio que presentan es un evangelio donde Dios existe para darte el éxito y que te superes a ti mismo. Y esa enseñanza es seductora, atrapa a cualquier oyente. Es más, muchos creyentes cuando escuchan enseñanzas así, de inmediato las publicas en sus estados, porque están completamente entregados y de acuerdo con eso. Dios existe para hacerme rico y próspero. Dios existe para hacerme feliz y desarrollar mi autoestima. Dios existe para darme el éxito y que me pueda superar a mí mismo. Dios existe para eso. Y el asunto, mis amados, es que esa enseñanza es una distorsión total del cuadro bíblico que nos presenta al Dios verdadero. Es decir, esas enseñanzas riñen con el Dios de la Biblia. ¿Por qué, pastor? Porque esas enseñanzas donde se proclama que Dios existe para hacerte feliz, para hacerte próspero, para darte el éxito, para que te superes a ti mismo, para hacerte feliz, para desarrollar tu autoestima, lo que están sembrando sutilmente es que Dios existe para servirte a ti y no tú para servirle a Él. ¿Me siguen? Díganme amén. Que los veo como achante. Esta era la achante, claro. Entonces, esa enseñanza es una distorsión, porque ese no es el evangelio que Cristo presentó. Mire, si usted se devuelve a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted se da cuenta cuál es el evangelio que Jesús predicó. Y Jesús por ningún lado predicó ni de felicidad, ni de riqueza, ni de prosperidad. El gran mensaje de Jesús a todo el que lo escuchaba era: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted no escuchó a Jesús hablando de nada más. Parábolas, pero que hablaban de la entrega al Señor, de la obediencia a la palabra. Era así, mis amados. Ahora, para entender cuál es el evangelio que la Biblia nos enseña, pues es importante definir a qué se refiere la palabra evangelio. Que en el texto original, que fue escrito en griego,
es más o menos como evangelion o evangelion, es lo mismo prácticamente que en español, pero que traduce buenas nuevas. Escuche, iglesia, la palabra evangelio traduce buenas nuevas. Pero ¿cuáles son esas buenas nuevas? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Esas buenas nuevas, ¿acaso serán que Dios te va a hacer rico y te va a prosperar? Pues eso suena a buenas noticias. Si yo les digo, mira, Dios los va a hacer rico y los va a prosperar, qué buena noticia para muchos acá. Pero no es a esas buenas noticias a las que se refiere el evangelio. Entonces, ¿a cuáles buenas noticias? ¿Será a que Dios nos va a hacer felices y va a desarrollar nuestra autoestima y curar nuestras heridas? Eso también son buenas noticias para cualquiera que sufre. Pero no es a esas buenas noticias que se refiere el evangelio. Entonces, ¿a cuáles, pastor? Iglesia, las buenas noticias a las cuales se refiere el evangelio, en palabras de Pablo, según sus epístolas que establecen la doctrina de la iglesia, son, escuchen bien, apunten ahí las tablas de su corazón. Las buenas noticias del evangelio son que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, fue crucificado, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y desde allí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y por lo tanto es necesario que todo ser humano se arrepienta de sus pecados y crea en Jesús como el Señor y Salvador del mundo. Esas son las buenas noticias del evangelio. ¿Cuántos dicen amén a eso? En eso es en lo que la iglesia debe creer. A eso es a lo que debe entregarse. A seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque es el Salvador. ¿Por qué más? Porque es el Señor. ¿Por qué más? Porque resucitó de entre los muertos. ¿Por qué más? Porque ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es el evangelio que los apóstoles predicaron. El evangelio que todo ser humano debe seguir, y que debió haber seguido en el pasado, que debe seguir en el presente y que también debe seguir en el futuro, porque el evangelio no cambia. ¿Cuántos dicen amén a eso? El evangelio no cambia. Que lo cambien los hombres es otra cosa. Pero Pablo dijo que si incluso un ángel del cielo viniera y te predicara otro evangelio diferente, sea anatema, es decir, maldito, entregado a la ira de Dios. Digan conmigo, ay, ay, ay. Es decir, el que te predique otro evangelio que este que menciona Pablo en sus epístolas está desenfocado, delira y no sabe nada acerca de la palabra del Señor. Porque ese es el evangelio. Y eso es lo que debemos predicar. Mire, no invite a la gente a la iglesia diciéndole vaya a la iglesia y busque a Dios para que le vaya bien. Esa es una idea falsa del evangelio. Además que a veces uno busca al Señor el evangelio y comienza a irle mal. ¿No sabían eso? Hay mucha gente que cuando se entrega a Cristo comienza a irle peor que cuando estaba sin el Señor. Aunque eso es parte de pruebas y de formas en las que Dios desarrolla el carácter y se revela a la vida de un ser humano. Porque la verdad es que también hay bendiciones. Y con esto que estoy compartiendo hoy, no quiero decir que Dios no prospera, o que Dios no hace felices a las personas, o que Dios no sana nuestra autoestima, o que Dios no quiere que tengamos éxito en la vida. No estoy diciendo eso. Dios sí nos puede dar todo eso. Pero mis amados, todo eso es añadidura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo eso es añadidura después de que cumplimos los llamados que el Señor nos ha hecho. Debemos predicar el evangelio, pero el evangelio que enseña el apóstol Pablo, que predicó el apóstol Pedro. Y es un evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? O por un momento, mírenme acá. Imagínense conmigo a Lot, el sobrino de Abraham, parado en las puertas de la ciudad de Sodoma, que quedaba cerca de Gomorra. Todavía hay gente que dice Gorropla en la mente. Y Lot se encuentra ahí frente a Sodoma
y comienza a predicarles y les dice: sodomitas, en el nombre del Señor viene su mejor temporada, créanlo y recíbanlo. No, para nada ese era el mensaje que debía predicar Lot. O imagínense a Noé en la puerta del arca diciéndole a toda la generación de aquel momento, diciéndoles: Dios los va a bendecir y los quiere prosperar, hasta pronto. Ese no era el mensaje para esa generación. O incluso piensen conmigo en Jonás yendo a Nínive y diciéndoles: Dios está con ustedes y les quiere dar muchas bendiciones, hasta pronto. No, ese no era el mensaje ni para Sodoma, ni para la generación de Noé, ni tampoco para la ciudad de Nínive. El mensaje en los tres casos debía ser: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvasen a Dios, porque Él es amplio en perdonar y grande en misericordia. Pero si persisten en su rebeldía, el juicio caerá. Ese era el mensaje para ese momento, para esa época, para esas ciudades. Y cuando pienso en esto me pregunto: ¿cómo está el mundo hoy? ¿Cómo está el mundo hoy? Está igual que Sodoma, está igual que Nínive. Así que el mensaje no debe ser: ven a la iglesia para que te vaya bien, Dios quiere hacerte feliz y prosperarte. Ese no puede ser el mensaje. El mensaje tiene que ser: hey, tú necesitas a Jesús porque eres un pecador. Arrepiéntete de tus pecados y el Señor te va a perdonar y te va a dar la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ese es el evangelio, hermanos. Ese es el evangelio, y el que debemos predicar y al que debemos ser fieles. Así es el evangelio. Decía un predicador: si Jesús hubiese enseñado lo que presentan muchos predicadores de hoy, no lo habrían crucificado. Porque el mensaje de muchos predicadores de hoy es suave, es dulce, que encante, que seduzca, que mueva las emociones y que atrape a la gente. Así que un mensaje de esos no le choca a nadie, al contrario, todo el mundo lo aplaude. Y si Jesús hubiese predicado como los predicadores de hoy, no lo habrían crucificado, lo habrían puesto en un pedestal. Qué hombre para hablar bonito y para enseñarnos cosas tan maravillosas. Pero no, Jesús vino a predicar, a demandar el pecado, a demandar la injusticia, a amar a los necesitados, a establecer el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tremendo, hermano, lo que dice Pablo. Ahora, Pablo vuelve y dice: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Que las mujeres sí. No, es broma, es broma. No, es una broma. Pero ¿por qué cuando la serpiente le dijo a Eva: no morirán, sino que cuando ustedes coman de este fruto serán abiertos vuestros ojos, serán como Dios, conociendo el bien y el mal? Eva, ¿por qué no le dijo más bien sí? ¿Y por qué no se come usted ese fruto a ver si, para que sea usted como Dios? No, le faltó pensar a Eva, ¿cierto? Sí, si es tan bueno el fruto, ¿por qué no lo come usted? Pero bueno, lo que quiero resaltar es que Pablo tiene un miedo, y el miedo es que la iglesia sea engañada y se extravíe de la sincera fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad a Cristo. Mis amados, como iglesia, hoy más que nunca tenemos que permanecer en la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuando hablamos de la sincera fidelidad de Cristo, en otras versiones esa expresión se traduce como real fidelidad, como verdadera fidelidad. Y eso entonces nos hace entender que lo contrario también es verdad. Así como existe una real fidelidad al Señor, una verdadera, una sincera fidelidad al Señor, existe al mismo tiempo una falsa fidelidad al Señor, una hipócrita fidelidad al Señor. Y ustedes saben cómo yo soy de directo con la iglesia, porque lo voy a decir, amarre después los cinturones. En esta iglesia hay gente con falsa fidelidad a Cristo. Ven conmigo, ay, ay, ay.
y los puedo ver. En esta iglesia hay gente con una hipócrita fidelidad al Señor. Su fidelidad a Cristo no es sincera, no es real, no es genuina. Es así como lo oyen. Ahora, cuando hablamos de la sincera fidelidad a Cristo, es importante saber que la sincera fidelidad a Cristo tiene unos requerimientos, unos requisitos. Te voy a mencionar algunos de esos requisitos de la sincera fidelidad a Cristo. Y tú le vas a prestar mucha atención, porque si tú no tienes ninguno de estos requisitos de la sincera fidelidad a Cristo, te tengo malas noticias. Tú no eres fiel al Señor. Tu fidelidad no es real por el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Número uno. La sincera fidelidad a Cristo requiere de los creyentes que permanezcamos en la sana doctrina. Digan conmigo, la sana doctrina. Ahora, cuando hablamos de permanecer en la sana doctrina, en palabras más claras, ¿qué significa eso? Significa que todos en la iglesia, ¿cuántos? Todos debemos escudriñar las escrituras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos en la iglesia, desde el nuevo hasta el antiguo, el recién llegado, debemos estudiar las escrituras, escudriñarlas. ¿Por qué? Porque la escritura contiene la sana doctrina. Es más, se lo voy a decir de esta manera: cuando usted es un creyente que conoce las escrituras, que estudia la palabra, usted deja de decirle amén a cosas que antes les decía amén con una euforia, porque ahora entiende por la palabra que eso no es correcto. Y ahí usted está permaneciendo en la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces los creyentes debemos permanecer en la sana doctrina. Y eso significa escudriñar la palabra de Dios. Número dos. Los creyentes, la sincera fidelidad a Cristo requiere que los creyentes permanezcamos en comunión con Dios. Digan conmigo, comunión con Dios. Comunión con Dios. Y comunión con Dios significa que usted desarrolle una vida de oración. Diga conmigo, vida de oración. Ojo, si lo primero es preocupante, hoy lo segundo también preocupa. Porque en la iglesia hay gente que no ora, o que pasa varios días sin orar. Aquí en esta iglesia hay hombres y mujeres que pasan mucho tiempo en casa sin orar. No oran, no tienen hábitos de oración, no sacan tiempos a solas para dedicarse a la oración. Y además, lo voy a decir de esta manera para que suene todavía más brusco, más duro. En la iglesia hay líderes que pasan días enteros sin orar. Digan conmigo, ay Dios mío. Así como lo oyen. Y cuando tú tienes comunión con Dios y lo buscas todos los días, pero de pronto un día se te olvidó, al otro día te dio pereza, al siguiente te ocupaste, el otro te fuiste de paseo y comienzas a flaquear, y a flaquear, eso también es infidelidad. Es decir, aquí hay personas que en el tiempo de la oración hace rato vienen siendo muy infieles. Es más, aquí hay personas a las que Dios les está diciendo hace rato: hey, te estoy esperando donde nos encontrábamos, allá en tu habitación. Hace rato que no vuelves a doblar tus rodillas, me tienes esperando allá. Aquí hay creyentes a los que el Señor les dice eso. Y eso también se llama infidelidad. Infidelidad, mis amados. Y no es una infidelidad que te va a condenar, porque que no ores no te vas a condenar por eso, pero sí te vas a enfriar. En lugar de fortalecer el espíritu, tu carne va a sacar el tigre que lleva por dentro y va a rugir. Y lo que tu carne te va a pedir es mundo, es pecado, es sensualidad y todo lo que ofrece nuestro sistema. Eso es lo que te va a pedir la carne. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Hace un tiempo me preguntó un muchacho: pastor, venga, usted que habla tanto, que lleva años en el Señor y que no se ha descargado un apartado, ¿y usted cómo hace pues? Yo le dije: hermano, el Señor nos dejó los secretos. ¿Cuáles? Estudiar la Biblia. ¿Cuáles? Orar. Estudie la Biblia y ore. Lo que pasa es que hay creyentes que quieren permanecer en el Evangelio, que quieren ver la gloria de Dios, que quieren recibir promesas del Señor, pero sin orar, sin estar en comunión con Dios, sin buscarle. En lugar de arrodillarse en su habitación para orar un rato, lo que hacen es sentarse en el mueble a terminarse la serie de Netflix. Y así nunca, hermanos. ¿Cuándo? Mire, usted no tiene que orar mucho. No tiene que orar mucho. Usted puede orar media hora al día. Hagamos un ejercicio. Todos los que están esta noche aquí reunidos determinan con el pastor orar todos los días media hora. ¿Cuándo? En la mañana o en la tarde o en la noche. Media hora. No una hora, ni dos, ni tres, como hay hermanos en la iglesia que lo hacen, y gloria al Señor. Usted va a orar solo media hora al día y va a estudiar la Biblia 20 minutos. O sea, 50 minutos al día de aquí en adelante, todos los días hasta que se muera. Usted va a orar esa media hora y esos 50 minutos. Eso puede ser mucho para algunos y nada para otros. Pero si usted lo hace fielmente y nunca deja perder ese espacio, le aseguro que en un año su vida espiritual será otra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Será otra su vida espiritual. Pero pues, nos dejamos llenar de pereza y nos cuesta, y mañana no oramos, y que lidia. Y lo llama a uno a preguntarle: hermano, ¿cómo está? No, pastor, esto está mal. Si usted no viene aquí, esto se acaba ya. Aquí estoy, es que le doy, pastor, es que le doy. ¿Y por qué está así? Porque no ora. Y si no ora, no tiene una comunión con el Espíritu, ¿dónde va a florecer el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y la templanza? ¿Dónde? Nunca, nunca va a florecer ese fruto. ¿Por qué? Porque en lugar de orar se pone a ver televisión, se pone a jueguitos ahí en la pantalla. Decía mi abuela: mamones tan grandes todavía con unas pendejadas. En lugar de ponerme a orar o leer un libro que me edifique, estoy ahí, jueguito, ahí, botando callos en los dedos. O estoy ahí en Netflix viendo una película bien buena. Y no es que no puedas ver o no puedas jugar un jueguito, pero que eso no reemplace tu vida devocional, tu comunión con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? A mí me gusta hacer de todo. A mí me gusta jugar baloncesto, hacer ejercicio, ir al micro con los muchachos. Por ahí mi hija consiguió un jueguito que a veces se lo quito y también juego yo. Pero hermanos, nada de eso jamás en la vida va a reemplazar mi vida devocional con el Señor. Jamás. Jamás eso va a reemplazar el tiempo que tengo a solas para Jesús. Ese tiempo es innegociable. Y Jesús lo sabe, yo lo sé, mi esposa lo sabe. Eso no se negocia con nada ni con nadie. Ni con el cansancio, ni con la pereza se negocia ese tiempo con Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso se llama fidelidad. Fidelidad. Y número 3, para que cerremos y nos vamos. Número 3. La sincera fidelidad a Cristo requiere de los creyentes que permanezcamos unidos al cuerpo. Digan conmigo: unidos al cuerpo. Pero ¿a qué cuerpo me refiero? Al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia, a la congregación. Un creyente que se aparta de la iglesia por la razón que sea: me miraron feo, son muy chismosos, me tiran indirectas, hablan a otros de mí, por la razón que sea. Un creyente que se va de la iglesia, que se aparta del cuerpo de Cristo, de esa manera también está manifestando su infidelidad al Señor. Porque la enseñanza de Jesús es que todos seamos uno, como el Padre y Él son uno. Porque la enseñanza de Jesús es que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino que nos exhortemos unos a otros, y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Así que cuando tú le dices no a la congregación, no vuelvo a una iglesia, no hace falta asistir a una reunión para ser cristiano, cuando te llenas de ese pensamiento y te alejas, estás siendo infiel a la enseñanza del evangelio, a la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen conmigo amén, amén? Eso es real, hermanos, es real. Y mira, la iglesia puede ser lo que sea. Bueno, la iglesia es la esposa, la novia de Cristo, y se va a casar en las bodas del Cordero con el Señor. Pero la iglesia es una comunidad de personas con una cantidad de errores, una cantidad de defectos. Por favor, no busquen iglesias perfectas, no las hay. Puede que sean iglesias perfectas, pero en el sonido, o perfectas en la silletería, una silletería hermosa. Pero en las relaciones humanas no hay una iglesia perfecta, no la existe. Y si usted la encuentra, lo he dicho una y otra vez, si usted encuentra una iglesia perfecta, por favor no entre, porque usted la daña. Usted la daña. Usted con ese genio que se manda, usted con ese orgullo que tiene, usted con esas actitudes que todavía afloran, usted daña la iglesia. Yo daño la iglesia. Entonces, esa no puede ser una razón para apartarnos de la iglesia. El Señor quiere que estemos en comunidad, que habitemos juntos. Pastor, pero es que habitando juntos nos irritamos, nos herimos, nos ofendemos. Pues yo no sé si usted me crea esto, pero el Señor quiere eso. El Señor quiere eso. El Señor quiere que en comunidad aprendamos a madurar, a crecer. Y eso es posible cuando tenemos dificultades y las resolvemos de la manera correcta, tragándonos el orgullo, agachando la cabeza, perdonando y pidiendo perdón, haciendo las paces, entendiendo que no sirve para nada estar en enemistad con algún hermano o hermana de la iglesia. ¿De qué sirve? No me sirve para nada. Solo me sirve para estorbar mis oraciones, solo para eso. Así que, mis amados, el que quiere vivir la sincera fidelidad a Cristo, permanezca en la sana doctrina, estudie la Biblia, permanezca en comunión con Dios, desarrolle una vida de oración y permanezca unido, unida al cuerpo de Cristo. Congréguese fielmente. Cuando tú y yo practicamos esta sincera fidelidad a Cristo, mire, un día vamos a partir a la eternidad y en el cielo nos va a recibir Jesús. Y yo creo que el Señor te va a decir a ti y a mí: bien, buen siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor. Eso es lo que nos va a decir el Señor. Y ese es el evangelio que tenemos que cuidar. En la sincera fidelidad a Cristo cuidamos el evangelio que el Señor nos dejó. Amén. Dijo un joven cristiano a quien atacaban por su fe, a quien le hacían bullying y matoneo por su creencia en Jesús. Y cuando se sintió acorralado por aquellos que lo asediaban, dijo las siguientes palabras: ser fiel a Cristo no es ser idiota. Ser idiota es fallarle a Dios, fallarle a los demás y fallarse a uno mismo por cambiar sus principios. Eso es ser un idiota. Pero ser fiel a Cristo no es ser idiota. En otras palabras, mis amados, cuando tú y yo cambiamos nuestra relación con Dios por un rato de placer en el mundo, perdónenme que diga esto, usted y yo somos unos idiotas. Unos idiotas. Cuando tú y yo somos capaces de darle la espalda a Jesús por quedar bien con nuestros amigotes, usted y yo somos unos estúpidos. Eso somos. Unos idiotas. Eso somos. Y cuando tú y yo somos capaces de cambiar de doctrina, porque esta que me enseñaron apunta más a mis deseos y a mis placeres, por supuesto, somos unos completos idiotas. Eso somos. Así que nunca traicionemos a Jesús. Permanezcamos, en palabras del apóstol Pablo, en la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué tal si te pones de pie y cierras tus ojos un momento?